todos un cordial saludo, mi nombre es Valentina Ospina, hago parte del equipo número 4. En este caso vamos a hablar de la herramienta la pulidora, que sirve más que todo para cortar y para lijar las cosas, ¿cierto? Lo que es en madera se puede utilizar en automóviles y demás. Sus funciones son diversas. Cabe aclarar que hay diferentes tipos. Está la pulidora que es para brillar los pisos, en este caso vamos a utilizar la de madera. Como anteriormente se mencionaba, la pulidora es una herramienta eléctrica. Lo que quiere decir es que no necesita agua, no necesita estar conectada todo el tiempo, lo cual facilita muchísimo al trabajador. El trabajador debe estar en una zona donde no esté con otras personas, ya que esta función que ellos emplean eh, en el momento de pulir o de lijar, expulsan unas partículas y para esto se deben de tener en cuenta los EPP. Para el manejo de una herramienta como lo es la pulidora, se deben de tener en cuenta los materiales de protección, tanto como son gafas, guantes y overoles. De esta manera también se debería verificar la corriente eléctrica, el estado de la máquina y la potencia de la máquina, asegurando que también los exteriores estén libres de materiales que pueden causar efecto de rebote para que el usuario no se vea afectado. Esto como medida de intervención se debe hacer un seguimiento continuo al trabajador, ya que estas personas son estrictamente especializadas, ya que nosotros las probamos y si sirven para este cargo y que deben de estar solas y no tener ningún tipo de distracción, ya que una distracción les puede costar hasta la vida, un dedo, una amputación y demás. Todos los elementos que se utilicen y todos los EPP que este trabajador tenga deben de ser dieléctricos, ya que como la máquina no se conecta, como es completamente eléctrica, se debe tener en cuenta que si durante el disco se le cae, se le resbala, inmediatamente debe de ser cambiado. Una de las consecuencias de esta herramienta puede ser una fractura, una amputación de los dedos, ya que es una máquina que realmente, a pesar de que es fácil de manejar, debe ser supremamente cuidadosa por la lija que tiene. También es súper importante tener en cuenta las gafas, ya que como una consecuencia de esta herramienta, este trabajador puede perder la visión debido a las escarlas que maneja. En este caso es mano-brazo, el cual se presenta al sostener herramientas giratorias o vibratorias de fuerza motriz eléctrica, neumática, hidráulica o manual, tales como martillos, taladros, caladoras, remachadoras, cortadoras, sierras, compactadoras y pulidoras, que en este caso es la herramienta de la cual vamos a hablar. Algo muy importante y es que se debe tener en cuenta que no solamente estaríamos expuestos a una vibración, también estaríamos expuestos a un ruido, porque esta máquina no es silenciosa, esta máquina maneja el ruido y la vibración al tiempo, lo cual se debe de hacer unas medidas y una intervención inmediata, ya que el trabajador no debe estar expuesto a ninguna de estas. Además de las enfermedades que este puede ocasionar, como la hipoacusia, puede ocasionar que sus músculos o sus huesos se desacomoden, ya que todo el tiempo deben de continuar en la misma posición. Algunos de los peligros que se pueden generar sería el atrapamiento externo, es decir, por los giros del disco. De ninguna manera el trabajador se puede exponer a utilizar esta herramienta sin guantes, ya que es muy peligroso, es constantemente peligroso y por eso debe tener el total acompañamiento del área de seguridad y salud en el trabajo, de manera que puedan supervisar que están utilizando correctamente estos implementos, ya que es altamente peligroso. El ruido del material. Se debe tener en cuenta que todo el tiempo deben utilizar el tapaoídos en copa. De ninguna manera deben de estarse exponiendo al ruido en sí. Debe ser el constante acompañamiento, cómo se utiliza, por qué se debe utilizar y capacitaciones continuas, no solamente de los EPP, sino también de todos los implementos, la herramienta, cómo se utiliza, si se descompone, cómo hacer, porque no
no serviría de nada y no estaríamos haciendo nada si el trabajador se expone a trabajar en una herramienta que puede fallar. En caso de que se le caiga el disco, debe de ser cambiado inmediatamente, aunque lo tome más tiempo para volverse a reubicar, porque este le puede causar un daño severo, no solamente a la hipoacusia, sino que le puede causar una enfermedad o un accidente laboral grave. Además de la proyección de partículas, debemos tener en cuenta que ellos deben de estar completamente tapados, deben de tener tapabocas, gafas, casco, tapaoídos en copa y además un protector visual, de manera que si una partícula llega a rebotar, no haya manera de que le vaya a caer en los ojos y sus ojos todo el tiempo estén protegidos. Este tipo de trabajadores se debe mantener aislado del resto, ya que utilizan unos EPP especiales. No pueden estar en una zona común o en una zona donde otros trabajadores no utilicen los mismos implementos para protegerse a sí mismos. Es súper importante que todos estén aislados y todos se mantengan en su lugar de trabajo. Como un control de ingeniería debe de ser fundamental el orden y el aseo, ya que por ningún motivo el empleado, en este caso, no se puede tropezar en caso de que haya un incendio, ya que es una máquina eléctrica y puede pasar. Y el extintor esté a un espacio largo para llegar al extintor o se pueda tropezar con algo y este le pueda ocasionar algún accidente. Todo debe estar completamente. Además que no deben de haber cables atravesados, que él tenga un libre desplazamiento para llegar hasta donde debe llegar. De los controles súper importante que se debe tener una prevención y una mitigación súper fuerte es la señalización. Se debe de señalar a los otros trabajadores de que la zona no es segura y que no deben de pasar por este medio y mucho menos cuando la herramienta esté en uso, ya que ellos no están utilizando esta protección como anteriormente lo dije y están expuestos todo el tiempo a que les caiga una partícula y esto les puede ocasionar daños. La potencia de esta herramienta se mide en términos de velocidad de giro, que puede alcanzar entre los 500 y los 3000 RPM. El ruido supera los 90 decibeles. Para poder medir esta herramienta es indispensable tener un acelerómetro. ¿Para qué? Para medir. Este se debe medir en este caso, como la herramienta que se está utilizando es mano brazo, se debe utilizar en los dedos del trabajador en un horario continuo, es decir, si el trabajador está expuesto 2-3 horas, se debe tener en cuenta y el área de SST debe estar en constante a ver cuánto es la velocidad que el trabajador o qué esfuerzo tiene que hacer para así determinar qué tan expuesto está el trabajador. Cabe aclarar que se debe tener en cuenta qué horas está él expuesto, si no es todo el tiempo, si hace unas pausas después de 2 horas y todo tiene que ver con el valor límite permisible. En este caso, la evaluación que se mediría sería el tiempo de exposición diaria al que el trabajador está expuesto, seguido de los metros segundos al cuadrado. Y ahí podríamos determinar entonces qué tanto está expuesto y qué tanto le podría afectar a su salud. Esto, esta herramienta, como lo estábamos informando, que es el acelerómetro, que en este momento es el que va a medir como todo, estas vibraciones él las guarda en su procesador y se puede evidenciar si durante todas estas horas que el trabajador está expuesto ha corrido algún peligro o qué tanta velocidad, si se debe disminuir el tiempo de exposición o si realmente el tiempo de exposición está bien. Cabe aclarar que como se lo había mencionado anteriormente, también se debe tener un nivel de ruido moderado, que el trabajador si está expuesto, qué nivel de exposición tiene y el valor límite permisible del ruido y de la vibración son diferentes y estos tienen que coincidir o que congeniar un poquito para que entonces no haya el trabajador no se vea expuesto de una manera negativa para la organización. Todas las actividades que el trabajador tenga a su disposición deben de ser supervisadas no solamente por su supervisor de primera mano, sino que también por personal de la seguridad y salud en el trabajo, ya que son las personas que intervienen de inmediato de alguna falla, algún accidente y demás. Se debe tener en cuenta la capacitación es fundamental para esta maquinaria, no cualquier persona está capacitada para utilizar la misma, ya que tienen unas medidas especiales y que es una máquina sumamente peligrosa.
esta manera daríamos por terminado cuáles serían los controles de ingeniería, cómo haríamos un plan de prevención, qué es lo que implementamos, cuál es la importancia de los EPP. Y eso sería hasta acá el video. Muchas gracias.